Ese secreto es Jesús, tu Rey y Señor. No busques donde no hay, que la respuesta final del secreto de la vida lo tienes en Él. Ese secreto es Jesús, no busques más. Ese secreto es Jesús, solo Él. Qué alegría, familia, poder compartir con ustedes otro momento más del secreto de la vida. No lo olvides, conocer a Jesús es el secreto de la vida. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Eso quiere decir que en los próximos minutos usted va a tener la oportunidad, junto con este humilde servidor y amigo suyo, el pastor Daniel, de compartir ese secreto glorioso que es el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Oiga, permítame en esta oportunidad abrir la Escritura en una de las visiones más impresionantes del libro de Apocalipsis, el último de los libros y uno de los libros más apasionantes. Vean ustedes esta visión. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies, Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte. Familia, qué poderoso mensaje. Aquella persona que estaba recibiendo la visión tiene que haberse sentido inmensamente feliz. ¿Feliz de qué? De saber que su maestro, su querido maestro, ahora le estaba diciendo, Juan querido, yo soy el primero y el último. Yo soy el que estuve muerto y ahora vivo. Y no solamente eso, le dice a Juan, yo tengo las llaves de la muerte. La muerte, lejos de ser el fin de todas las cosas, lo que la Biblia enseña para cada uno de los cristianos es que la muerte es un descanso hasta algunas veces, mire lo que le voy a decir, merecido para aquellos que han servido al Señor y esperan el momento en que suene la trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero lamentablemente tengo que decirle de que el enemigo de las almas se ha encargado de tener que también oscurecer un poco este mensaje. Lo invito a que estudiemos sobre la naturaleza del hombre. Le invito a que estudiemos un poco sobre este tema, la muerte, y con el ánimo y el deseo de que cuando terminemos dentro de unos minutos, usted y yo no solamente hayamos aprendido, sino que tengamos más esperanza y mucho menos temor a la muerte. Veamos algunos versículos de las Escrituras que nos hablan sobre la naturaleza del hombre. Libro de Génesis, capítulo 2, verso 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Importante esto. Dice allí que el ser humano está compuesto de dos cosas: el polvo de la tierra, y ese polvo de la tierra es nada sin qué cosa, el aliento de vida que viene ¿de dónde? Que viene de Dios. Usted es cristiano. Si es cristiano, cree en la Biblia. Si cree en la Biblia, tiene que creer en esto. No puedo mezclar esto con artilugios o con pensamientos humanos. Tengo que creer en lo que la palabra de Dios me dice. ¿Qué me dice la Biblia? El ser humano fue formado del polvo de la tierra y luego, dice, del Dios, del Creador, se sopló aliento de vida y entonces eso dio luz, ¿qué cosa? Un ser humano. Constantemente la Biblia lo repite. Es polvo de la tierra, más que cosa, aliento de vida, y eso da igual a qué, a un ser viviente, que es usted y que soy yo. Claro, porque en el vientre de su madre
El que sopló el aliento de vida es su creador y es mi creador. Así es como funciona. Palabra de Dios, Génesis capítulo 3, verso 19. Pues polvo eres y al polvo volverás. Se dice y se repite en todos los funerales. La gente lo escucha y eso produce tristeza y produce pena. Hay gente que se angustia por eso. Polvo eres. ¿Cuántas veces lo he escuchado? Y en polvo te convertirás. Volveremos a hacer ¿qué cosa? Cuando el ser humano deja de existir, cuando esto corruptible finalmente deja de ser, lo vamos a ver ahora, volvemos a donde vinimos, doblemente, volvemos a la tierra, la parte del polvo, y también entonces tenemos que ver que la Biblia dice que el espíritu, el aliento de vida, ¿vuelve a quién? Vuelve al que lo dio, a Dios. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nos dice quién es el dueño. ¿Quién es el dueño? El Creador es el dueño. Alabe el nombre de Dios, glorifique el nombre del Señor. Desde el momento en que usted y yo fuimos concebidos por nuestros padres, tenemos un dueño. Esto, el cuerpo que viene del polvo, tiene un dueño y el espíritu, el hálito de vida que fue dado por Dios, tiene un dueño y es el mismo dueño, su papá, mi Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora, noten ustedes otra declaración bíblica sumamente importante. Eclesiastés capítulo 12, verso 7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Si esto es evidentemente bíblico, cuando una persona muere, pasa al sepulcro, con el pasar de los años y del tiempo, el cuerpo se va desintegrando y esto carnal vuelve al polvo, pero el espíritu no queda flotando. El espíritu no queda dando vuelta, dice el espíritu, el hálito de vida, ¿vuelve a quién? Vuelve a Dios, que es el que lo dio. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Un poco más, una ilustración allí que ustedes ven en la pantalla. Cuando usted tiene energía eléctrica en una bombilla de luz y usted quiere cortar esa energía eléctrica, pues usted cierra la perilla de la luz y entonces la luz se apaga del bombillo. ¿Y dónde vuelve la energía? Pues obviamente la energía no queda flotando en el aire, porque si no le daría una patada a la electricidad. La electricidad no queda flotando en el aire. La energía, la electricidad, ¿vuelve a dónde? Vuelve al generador. En algún lugar de su barrio hay un generador de energía eléctrica. Allí es que vuelve la energía. ¿Dónde vuelve el alma? ¿Dónde vuelve el espíritu? ¿Dónde vuelve el hálito de Dios? ¿Vuelve a dónde, querido? Vuelve al que lo dio, al generador de la vida, que se llama ¿cómo? Que se llama Dios. Eso es una excelente noticia. Qué tristeza tan grande si yo no tuviera este mensaje. Me daría una cosa horrible en la vida, estar pensando que la gente se muere y queda flotando por allí en algún lugar. A mí la Biblia, lo que me enseña la Escritura es que el hálito de vida vuelve al generador. Y si el que dio el hálito de vida lo recibe, él sabe muy, pero muy bien cómo guardarlo. Miren otro mensaje más de la palabra de Dios. Esté pendiente de esto. Escuche lo que dice. Génesis capítulo 2, 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Adán y Eva estuvieron claramente apercibidos. Su papá, su creador,
el que los formó del polvo de la tierra, el que sopló en ellos el aliento de vida, les dijo claro: si ustedes comen de ese árbol, ustedes morirán. Y Adán y Eva murieron. Adán y Eva murieron, desobedecieron y murieron. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Importante para nosotros saber esto. Y hay una pregunta que aparece ahora, que es bueno que usted la considere con detenimiento. ¿Solamente Dios es inmortal? O mejor que una pregunta, es una aseveración, o mejor que una aseveración, es una declaración de la Biblia que le voy a mostrar ahora. Adán y Eva no fueron creados inmortales. El Señor les dijo: si ustedes comen del árbol, ciertamente morirán, y la palabra ciertamente aparece, y ciertamente murieron. La inmortalidad solamente está inherente en Dios. Solamente inherente en Dios. Satanás les mintió a nuestros primeros padres. Vean qué dice las Sagradas Escrituras. Primera de Timoteo 6, 15 y parte del 16 dice: el soberano, el Rey de reyes, el Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. Satanás le dijo a nuestros primeros padres: ¿sabe el Señor que el día que ustedes coman allí, ustedes van a ser inmortales, no morirán? Adán y Eva murieron. La inmortalidad solamente es inherente a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eso es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Claro, si hasta aquí quizás yo no he sido lo suficientemente explícito, permítame hacerle una oferta, querido. Este es un tema apasionante que debe ser estudiado con mucho cuidado y con más tiempo del que yo tengo aquí. Yo lo animo que cuando termine este programa, El Secreto de la Vida, usted vea que hay formas de pedir series de estudios bíblicos que abundan en este tema. Pídalos, tome su tiempo, estudie las Sagradas Escrituras. Esto es trascendental para la vida. Si usted está creyendo hasta el día de hoy que el alma es inmortal y que andan flotando los muertos por allí, o que se van al infierno o el purgatorio, si usted cree todo ese tipo de cosas, yo lo animo no a creerme a mí. Lo animo a estudiar la Biblia y conocer en las Sagradas Escrituras todo lo que la palabra dice al respecto de eso. Pero volvamos a la Biblia, claro que sí. Miren lo que dice la palabra, Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. De Adán y Eva hacia aquí, pasando por Caín y por Abel y todos los profetas mayores y menores, la muerte pasó como un rayo a través de toda la humanidad. El ser humano no le obedeció a Dios. Si Adán y Eva hubieran escuchado el mensaje de la palabra de Dios, que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, pues hubiesen vivido inmortalmente, porque hubiesen estado unidos a Dios, y Dios es el dador de la vida. Pero ellos pecaron, se apartaron. El Señor les dijo: ciertamente morirás, y finalmente Adán y Eva murieron. Y a partir de allí la muerte llegó a todos nosotros. Pero no son tan malas noticias. La palabra de Dios también dice lo siguiente. Lea la palabra de Dios conmigo. Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El apóstol San Pablo dice que nuestro cuerpo es un cuerpo, ¿cómo? Mortal. Pablo no dice en absoluto de un cuerpo o de un alma inmortal. No habla Pablo de eso. Usted no va a encontrar en ningún lado de la Escritura, y especialmente en el apóstol San Pablo, el más inteligente, educado de todos los apóstoles, hablar nunca jamás de qué. Hablar nunca de inmortalidad. Pablo lo que dice: no reine el pecado entre ustedes.
para que no mueran eternamente. Ese es el mensaje del apóstol San Pablo. Palabra de Dios, mucha más palabra de Dios para ser más abarcantes en este tema. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Lo que Jesús vino a hacer fue poderoso. Él dice, yo pongo mi vida y vuelvo a tomarla. Él se para enfrente de la tumba de Lázaro y llora, y llama a Lázaro y lo saca de la tumba. Se queda frente a Juan, que es el discípulo amado, y en esa visión apocalíptica con que comenzamos al principio el mensaje, le dice Jesús, yo soy el primero, soy el último. Juan querido, yo tengo las llaves de la muerte y yo tengo todo, yo soy la vida, yo soy la vida. Familia, la muerte, el error de nuestros primeros padres trajo dolor, miseria y pena, pero en Jesucristo nosotros encontramos la oportunidad un día de vivir la eternidad con Cristo. Más palabras de Dios. Porque lo que convence no es mi mensaje, lo que convence es la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versos 5 y 6, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Eclesiastés 9, 5 y 6. Seguro a usted como a mí alguna vez cuando éramos chicos nos venían y nos decían, Danielito, portate bien, porque si no el abuelo que se falleció hace un montón de tiempo va a venir a tirarte de las mantas y de las cobijas, y usted tenía miedo como yo tenía. ¿Por qué ocurría esto? Porque a través de los años la gente, en lugar de anidar en su mente el mensaje poderoso de la palabra, ha traído tradiciones de hombres al cristianismo que no existen. ¿Qué ocurre cuando una persona está muerta? ¿Qué ocurre con ese papá, ese abuelo, ese tío, esa persona que usted ama y que ahora descansa en el Señor? ¿Qué ocurre? Dice, se lo vuelvo a leer, lea bien conmigo para que no lo olvide. Allí está, Eclesiastés 9, 5 y 6. Los muertos, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No hay ninguna interacción entre la gente que descansa y entre los vivos. Su memoria es puesta en olvido. O sea, mi amigo, si usted cree en la Biblia, en la palabra de Dios, y deseo de todo corazón que usted no me crea a mí, le crea a la Biblia con mucho cariño, con mucho respeto, con todo lo que le puedo brindar a usted de afecto, cámara de por medio, no siga gastando dinero en poner oración en los periódicos por fulano que falleció hace 2 o 3 años. Porque no es bíblico, porque la persona que falleció ha fallecido. El polvo ha vuelto al polvo y el espíritu ha vuelto a Dios que lo dio. Los muertos, dice, nada saben. ¿Quiénes son los que sabemos? Los que sabemos somos nosotros. ¿Qué es lo que usted y yo sabemos? En este mismo momento, en este instante, ¿qué usted y yo sabemos? Que estamos vivos, gloria sea al Señor. ¿Qué más sabemos? Que el Señor Jesucristo nos compró con su sangre en la cruz del Calvario. ¿Qué otra cosa sabemos? Que Cristo murió en la cruz, pero resucitó de entre los muertos. Amén. Y nos dice que tiene la llave de la muerte. Y entonces yo tengo la oportunidad ahora, en este instante, de aceptar a Cristo y vivir con Cristo. Y si el Señor me llama a descansar, descansar con Cristo. Yo soy el que sé y yo soy el que puede tomar decisiones en este momento. El Señor no me obliga, ni le obliga a usted, pero yo puedo tomar decisiones. Ahora, cuando estoy vivo, cuando mi intelecto está despierto, porque después, cuando llegue el momento del descanso,
absolutamente nada podemos llegar a hacer. Eso dice la Biblia. Más Biblia para que el mensaje quede bien claro. Palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 29 al 34. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, porque David no subió a los cielos. La gente del tiempo de Jesús, la iglesia primitiva, nunca, jamás creyó ni enseñó de la inmortalidad del alma. Están diciendo David, con todos los reyes, con todo hombre cercano al corazón de Dios que era. David dice, se murió. Su cuerpo se pudrió en el sepulcro, se convirtió en polvo y el espíritu regresó a Dios, pero no dice que esté viviendo en el reino de los cielos. Volvió el hálito de vida, volvió al generador que lo dio, que se llama Dios. Eso es palabra del Señor, más palabra del Señor. Claro que sí. San Juan capítulo 11, verso 11. Nuestro amigo Lázaro duerme. Voy pues, ¿a qué dice? A despertarle. ¿Dónde estaba Lázaro? Jesús le dice a María, a Marta, a las hermanitas, a los amigos, le dice, déjeme darles una buena noticia, una excelente noticia, una gran noticia. La muerte es un sueño. Y Lázaro duerme. Y lo mejor de todo es que es un sueño profundo, pero lo más extraordinario es que aquí delante de ustedes está el que puede llamarlo a despertar del sueño. Y Jesús lo despertó del sueño y Lázaro salió de la tumba. Queridos, qué mensaje más poderoso para nosotros. Hay que creerlo, hay que vivir con eso en el corazón. ¿Por qué? Porque es palabra del Señor. El Señor habló y dijo, Lázaro, ven fuera. Y la muerte soltó a Lázaro y el espíritu volvió y allí tenían a Lázaro nuevamente. ¿Entiende por qué Juan estaba tan contento cuando Dios le dice, yo soy el dueño de la vida? Bellísimo mensaje, querido. Hermoso mensaje de la palabra de Dios. No tenemos que creer en las historias medievales, no tenemos que creer en las tradiciones que nosotros los hombres nos hemos impuesto para autoengañarnos a nosotros mismos. La Biblia es poderosa y tiene un mensaje grande para cada uno de sus hijos aquí en la tierra. Más palabra de Dios. Miren qué maravilla. San Juan 11, 12 y 13 dice la palabra. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar un sueño. Siempre hay algún tipo de equivocación, siempre. Ellos decían, duerme. Y él está diciendo, el sueño de que yo hablo es un sueño del cual solamente se despierta cuando Dios llama. No hay otra forma de despertar de este sueño, solamente por medio de la palabra de Dios. Palabra de Dios. Miren, lean conmigo, palabra de Dios. San Juan capítulo 5, versos 28 y 29, dice, no os maravilláis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vendrá la hora, dice la palabra. Llegará el momento que ocurrirá exactamente lo mismo que ocurrió con Lázaro. Los que murieron con la fe puesta en Cristo serán llamados y serán resucitados. Muera usted si nos toca morir, querido. Descansemos con la fe puesta en Cristo. Claro, quisiéramos estar vivos cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, pero vivamos un día a día de entrega plena a Cristo para que, si nos toca descansar, la resurrección de los vivos, de los santos, sea una realidad para cada uno de nosotros. Palabra del Señor, 1 Corintios 15, verso 20.
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Su Cristo, mi Cristo, nuestro Cristo, es un Cristo vivo. Es la primicia, es el que nos dice que hay esperanza grande en el nombre del Señor Jesucristo. Posiblemente mi último versículo de las Sagradas Escrituras ahora. Léanlo conmigo. El apóstol San Pablo, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, como dice, siempre con el Señor. Querido, lea bien lo que dice la Escritura. Cuando termine el programa, por favor, pida una de las guías de estudio de las Sagradas Escrituras, para que usted vuelva a estudiar este tema, porque sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la gran esperanza nuestra. No quede confundido. La inmortalidad del alma no existe. La inmortalidad solamente es inherente en Dios. Pero la gran noticia para usted y para mí es que el Señor, así como hizo con Lázaro, nos ha prometido inmortalidad cuando Cristo venga. Sonríale a la vida, tenga esperanza, tenga confianza. El gran secreto de la vida es conocer las Sagradas Escrituras, conocer el camino, la verdad y la vida que se llama Jesucristo. Esa vida se le ofrece a usted, amigo. Acéptela, comience a vivirla desde ahora en adelante, no soñando en fantasmas, sino con una palabra de Dios en su mano.